¿Y si te dijera que la pérdida de músculo no empieza cuando dejas de caminar, sino hoy, esta misma mañana, mientras crees que todo está bien? Ahora mismo, sin dolor, sin aviso, tus piernas pueden estar debilitándose en silencio, y el día que lo notes puede ser demasiado tarde para revertirlo. Miles de personas mayores de 60 años pasan exactamente por esto. Un día suben escaleras con normalidad y meses después necesitan apoyarse en una pared, luego en otra persona, hasta que aparece el miedo más profundo, caer, perder su independencia y terminar dependiendo de una silla de ruedas. Pero aquí está, la verdad que casi nadie te dice con claridad, no es solo la edad la que está apagando tu fuerza, es lo que haces cada mañana, justo después de despertarte. Si tu desayuno puede estar acelerando la pérdida de músculo o activando el mecanismo que lo protege y lo reconstruye. Hoy voy a revelarte el error silencioso que destruye las piernas de miles de personas sin que lo sepan, y el alimento simple que puede marcar la diferencia entre perder tu autonomía o seguir caminando con seguridad, fuerza y libertad durante muchos años más. Quédate conmigo, porque esto no es solo información, es la decisión que puede cambiar cómo vas a vivir el resto de tu vida. Antes de revelarte cuál es el alimento que puede proteger tus músculos y frenar la atrofia muscular, quiero pedirte algo muy importante. Escribe la palabra músculo en los comentarios para saber que sigues aquí conmigo y que realmente te importa evitar el debilitamiento, la pérdida de fuerza y ese proceso silencioso que puede llevarte poco a poco a la dependencia. Tu participación no es solo un comentario, es una señal de que estás tomando el control hoy, antes de que la atrofia muscular avance y te quite tu libertad. Pero antes de presentar estos alimentos, veamos por qué el desayuno es importante para nuestros músculos. Después de 7 a 8 horas de sueño, nuestro cuerpo entra en un estado de ayuno. Si no comemos nada, en lugar de usar combustible, el cuerpo empieza a utilizar los músculos. Para los adultos, en quienes la regeneración muscular es más lenta, esto es peligroso. Un desayuno adecuado puede detener este proceso y prevenir la pérdida de masa muscular en las piernas. Las piernas son el grupo muscular más grande del cuerpo, y la disminución de su fuerza provoca problemas como trastornos metabólicos, reducción de la circulación sanguínea, calambres y entumecimiento, y debilidad en el equilibrio. Estos problemas en los adultos llevan a la dependencia de dispositivos de movilidad. Desafortunadamente, muchos adultos mayores de 60 años desayunan de manera incorrecta. Algunos la eliminan por completo, otros solo toman té o café o comen pan blanco y alimentos poco nutritivos como nata y mermelada. Las investigaciones han demostrado que consumir suficiente proteína en el desayuno puede tener un impacto más fuerte en la masa muscular que hacerlo en otras comidas del día, ayudando a preservar la fuerza y a reducir el riesgo de atrofia muscular con el paso de los años. Después de los 60 años, el cuerpo pierde masa muscular de forma natural, especialmente en las piernas. A esta condición se le llama sarcopenia. Esto provoca una disminución de la movilidad y la necesidad de usar dispositivos de ayuda para caminar. Lo peor es que a menudo no presenta síntomas y en 10 años se puede perder hasta 1/3 de la masa muscular de las piernas. Pero la buena noticia es que con una alimentación adecuada puedes reconstruir los músculos, mejorar el equilibrio y volver a ser independiente. Ahora hablemos de 5 alimentos para el desayuno que han ayudado a miles de adultos a tener piernas más fuertes y estables. El primer alimento es la avena. Combinada con semillas de chía, la avena se transforma en una herramienta poderosa para los adultos que desean mantener la fuerza en las piernas, prevenir la pérdida progresiva de masa muscular y mejorar la circulación sanguínea, algo clave para no caer en la dependencia con el paso de los años. El betaglucano, una fibra soluble presente en la avena, actúa como un protector metabólico.
ayuda a reducir la inflamación sistémica, mejora la absorción de nutrientes en el tejido muscular y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Esto es especialmente importante después de los 50 años, cuando el metabolismo comienza a ralentizarse y cualquier desequilibrio puede acelerar la degradación muscular sin que lo notes. Las semillas de chía potencian este efecto. Son una fuente rica en ácidos grasos omega 3, calcio, potasio y magnesio. Estos nutrientes son esenciales para la contracción muscular adecuada, la transmisión de impulsos nerviosos y la prevención de calambres, sobre todo esos calambres nocturnos que interrumpen el descanso y debilitan el cuerpo día tras día. El magnesio contribuye a relajar los músculos tensos, reduciendo la rigidez acumulada. El potasio, al mantener el equilibrio electrolítico y favorecer la circulación sanguínea, garantiza que el oxígeno y los nutrientes lleguen incluso a las fibras musculares más pequeñas, aquellas responsables del equilibrio y la estabilidad al caminar. Preparar este desayuno es sencillo y accesible. Cocina 3 cucharadas de avena integral con agua o leche vegetal hasta obtener una textura suave. Luego añade una cucharada de semillas de chía. Para aportar dulzor natural y antioxidantes, puedes incorporar plátano o arándanos si los tienes disponibles. No es una receta complicada, es una inversión diaria en tu autonomía. Consumir avena caliente dentro de la primera hora tras despertarse ayuda a mantener un mejor equilibrio al estar de pie o subir escaleras, reduce la fatiga en las piernas y mejora la resistencia a lo largo del día. Es como encender el motor con el combustible adecuado en lugar de forzarlo desde el primer momento. Con el paso de las semanas, muchas personas comienzan a notar cambios reales. Los calambres nocturnos disminuyen, la sensación de debilidad se reduce y el cuerpo responde con mayor estabilidad. Esa es la señal de que los músculos están recibiendo los nutrientes necesarios para mantenerse activos. Por eso, la avena no es solo un desayuno saludable, es la base para conservar la fuerza, proteger la independencia y evitar ese miedo silencioso que muchos tienen después de los 60 años, el miedo a perder movilidad y depender de otros. Porque cuidar tus músculos hoy es cuidar tu libertad mañana. Alimento número 2. Huevo entero. No hay nada más simple, accesible y al mismo tiempo tan potente como un huevo cocido para ayudar a reconstruir y proteger los músculos de las piernas. El huevo contiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para la reparación del tejido muscular. Pero el verdadero secreto no está solo en la clara, sino en la yema. Ahí es donde se concentra una combinación extraordinaria de vitamina D, vitamina B12, colina y leucina. Esta combinación actúa como un interruptor biológico que activa la síntesis de proteínas musculares, un proceso fundamental para evitar la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular que suele acelerarse después de los 50 años. Aquí viene un dato que puede cambiar tu forma de ver este alimento. Una investigación realizada en la Universidad de Illinois observó que adultos que consumieron 2 huevos al día durante 8 semanas mostraron mejoras significativas en la fuerza de las piernas y en su capacidad funcional para moverse con mayor independencia. Esto no es solo nutrición, es una estrategia para mantener tu autonomía. El huevo también cumple un papel clave en el sistema neuromuscular. Favorece la coordinación, el equilibrio y la calidad de la marcha, reduciendo el riesgo de caídas, uno de los mayores temores en la edad adulta. Porque una caída no solo afecta al cuerpo, muchas veces marca el inicio de la dependencia. La vitamina B12 presente en la yema protege la vaina de mielina
que recubre los nervios y facilita la comunicación entre el cerebro y los músculos. Gracias a esto, los movimientos se vuelven más precisos, más seguros, más naturales. Caminar deja de sentirse como un esfuerzo y vuelve a convertirse en algo automático. Además, el huevo aporta hierro de alta biodisponibilidad, lo que significa que el cuerpo lo absorbe con facilidad. Este mineral es esencial para mejorar el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno hacia los músculos de las piernas, algo que suele estar comprometido en muchos adultos mayores sin que lo sepan. Para obtener el máximo beneficio es importante consumir el huevo completo, incluyendo la yema, preferiblemente dentro de la primera hora después de despertar. El huevo cocido es una de las mejores opciones, ya que conserva sus nutrientes sin añadir grasas innecesarias. Si deseas variar, puedes prepararlo revuelto con espinaca o tomate, dos alimentos ricos en antioxidantes y magnesio que ayudan a proteger las fibras musculares. Un solo huevo cada mañana puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad es una decisión poderosa. Es una forma silenciosa de proteger tu fuerza, tu equilibrio y tu independencia. Si mantienes este hábito durante 30 días, es muy probable que empieces a notar cambios reales. Menos calambres, mayor estabilidad, levantarte con más facilidad sin apoyo. Número 3. Plátano. El plátano es otra excelente opción y no es casualidad que muchos especialistas lo consideran la verdadera central eléctrica de electrolitos de la naturaleza. Pero aquí hay algo que puede sorprenderte. Muchas personas comen plátano sin saber que, en realidad, están activando un mecanismo clave que puede proteger sus músculos cada mañana. Debido a su alto contenido de potasio, el plátano es ideal para prevenir calambres en las piernas, apoyar la circulación sanguínea, fortalecer la contracción muscular y mantener la fuerza en los adultos mayores. Es como si cada célula muscular recibiera una señal clara para funcionar correctamente desde el primer momento del día. Comer un plátano poco después de despertarse puede ser especialmente beneficioso, ya que en ese momento el cuerpo suele presentar una ligera carencia de minerales esenciales tras horas de ayuno nocturno. Un plátano mediano contiene alrededor de 400 miligramos de potasio, aproximadamente una décima parte de la necesidad diaria. Este mineral es fundamental para mantener el equilibrio eléctrico en las células musculares. Sin ese equilibrio, los músculos pierden coordinación, aparecen espasmos y comienzan los temidos calambres nocturnos. Y aquí viene un dato que pocos conocen. Estudios epidemiológicos asociados a la Escuela de Salud Pública de Harvard han observado que una mayor ingesta de potasio en la dieta se relaciona con una mejor función muscular y una menor incidencia de calambres y debilidad en adultos mayores. No es solo una fruta, es una herramienta fisiológica que ayuda a estabilizar el funcionamiento del músculo. Este problema es especialmente frecuente en adultos que toman diuréticos o presentan una absorción reducida de minerales. En estos casos, el déficit de potasio puede pasar desapercibido hasta que aparecen los síntomas como sacudidas en las piernas o fatiga al caminar. El plátano también aporta vitamina B6, que participa en la transmisión de señales entre el cerebro y los músculos. Gracias a esto, mejora la coordinación, el equilibrio y la precisión del movimiento, algo fundamental para reducir el riesgo de caídas. Sin embargo, no todos deben consumirlos sin control. Las personas con diabetes tipo 2, alteraciones de la glucosa o enfermedad renal deben moderar su ingesta. En estos casos, se recomienda elegir un plátano más pequeño o ligeramente verde, ya que contiene menos azúcares simples y más almidón resistente, lo que favorece una digestión más lenta y estable. El mejor momento para consumirlo es después del desayuno, no con el estómago completamente vacío. Puedes combinarlo con avena, semillas de chía o yogur natural para mejorar la absorción de nutrientes y mantener niveles de energía más estables durante la mañana.
Para la mayoría de los adultos sanos, un plátano pequeño al día es suficiente para ayudar a proteger los músculos de las piernas, mejorar el equilibrio y ralentizar el proceso de pérdida muscular. Es un gesto simple, pero con un impacto profundo. El plátano es fácil de digerir y cuando se consume de forma estratégica, actúa como un escudo natural para tus piernas. No solo fortalece tus músculos, también protege algo mucho más valioso, tu seguridad al caminar y tu confianza para seguir siendo independiente cada día. Número 4. Yogur griego. El yogur griego es una de las opciones más eficaces para el desayuno cuando se trata de proteger los músculos, especialmente en adultos mayores que sin saberlo pierden masa muscular cada noche mientras duermen. A diferencia del yogur convencional, el yogur griego contiene casi el doble de proteína y una textura más espesa y concentrada, resultado de la eliminación del suero. Esta diferencia no es solo visual, es metabólica. Para las personas mayores de 50 años, la caseína presente en el yogur griego, una proteína de digestión lenta, proporciona un suministro constante de aminoácidos durante varias horas, lo que ayuda a mantener y reparar el tejido muscular de las piernas. Aquí hay un punto que pocos consideran. Durante el sueño, el cuerpo entra en un estado catabólico. Esto significa que en ausencia de nutrientes, comienza a descomponer tejido muscular para obtener energía. Y los músculos de las piernas, que ya tienden a debilitarse con la edad y la menor actividad, son los más afectados en este proceso silencioso. Ahora presta atención a este detalle. Una porción de yogur griego de aproximadamente 170 gramos aporta alrededor de 17 gramos de proteína de alta calidad, incluyendo leucina. La leucina es el aminoácido más importante para activar la síntesis de proteínas musculares, es decir, el proceso que permite reconstruir y fortalecer los músculos después de cada noche. Además, el yogur griego aporta calcio y vitamina D, dos nutrientes esenciales para la salud ósea y la función neuromuscular. Esto no solo fortalece los huesos, también mejora la coordinación y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caída, algo que preocupa a muchos adultos con el paso del tiempo. Y aquí viene un dato clave basado en evidencia real. Investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition han demostrado que los adultos mayores que consumen proteínas de alta calidad en el desayuno, especialmente ricas en leucina, presentan una mayor activación de la síntesis proteica muscular y una mejor conservación de la masa muscular en comparación con quienes concentran la proteína en otras comidas del día. Esto significa que el momento en que consumes el yogur griego es tan importante como el alimento en sí. Los probióticos presentes en el yogur griego también desempeñan un papel relevante, favorecen la salud intestinal, mejoran la absorción de nutrientes y ayudan a reducir la inflamación, lo que indirectamente contribuye a una mejor circulación y recuperación muscular en las piernas. Para quienes presentan intolerancia a la lactosa o sensibilidad digestiva, existen versiones sin lactosa que mantienen los mismos beneficios. Es importante evitar los yogures con azúcares añadidos, ya que pueden contrarrestar estos efectos al aumentar la inflamación y dificultar la reparación muscular. El mejor momento para consumir yogur griego es dentro de la primera hora después de despertarse o después de una actividad ligera por la mañana. Puedes acompañarlo con frutos rojos, un poco de canela o semillas de chía para potenciar su valor nutricional sin alterar el equilibrio metabólico. El yogur griego no es solo un alimento práctico, es una herramienta silenciosa que trabaja a tu favor cada mañana, ayudando a reconstruir lo que tu cuerpo perdió durante la noche, porque mantener tus músculos no es solo cuestión de fuerza, es la base de tu equilibrio, tu movilidad y tu independencia. Número 5. Pescados grasos y batata.
Incorporar pescados como el salmón u otras opciones grasas como la sardina en el desayuno al menos 2 veces por semana es una estrategia muy eficaz para favorecer la recuperación muscular de las piernas después de los 50 años. Estos alimentos aportan grasas esenciales como los ácidos omega 3, EPA y DHA, conocidos por mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación muscular y potenciar el uso de proteínas en el cuerpo. La combinación de estos efectos permite conservar mejor la fuerza en las piernas y frenar el deterioro muscular asociado a la edad. De hecho, estudios publicados en revistas científicas como el American Journal of Clinical Nutrition han demostrado que los ácidos grasos omega 3 pueden aumentar la síntesis de proteínas musculares en adultos mayores, ayudando a preservar la masa muscular y mejorar la función física con el paso de los años. Además, se ha observado que las personas con una mayor ingesta de omega 3 tienden a presentar mejor rendimiento físico, mayor estabilidad al caminar y menor riesgo de debilidad muscular progresiva. El salmón también destaca por su proteína de alta calidad, con aproximadamente 20 gramos por cada 100 gramos cocidos, junto con vitaminas B12 y D que favorecen la comunicación neuromuscular y la coordinación. Una forma práctica de prepararlo es cocinar el salmón en aceite de oliva virgen extra durante 3 a 4 minutos por cada lado, acompañado de batata asada, verduras al vapor o aguacate, creando así un desayuno completo, equilibrado y altamente nutritivo. Si no se dispone de pescado fresco, puede optarse por salmón ahumado o incluso suplementos de omega 3 de calidad, aunque siempre se priorizan los alimentos naturales. En personas con digestión sensible, hígado graso o colesterol elevado, es recomendable consumirlo en pequeñas cantidades, preferiblemente por la mañana, utilizando métodos como vapor u horno. Ahora hablemos de la batata. Este alimento sencillo es una fuente potente de energía sostenida. Gracias a sus carbohidratos complejos, ayuda a restaurar las reservas de glucógeno tras el ayuno nocturno, proporcionando energía estable durante la mañana y evitando fatiga o debilidad en las piernas. También aporta minerales clave como potasio, magnesio y manganeso, junto con vitamina C, que contribuyen a una mejor circulación, transmisión nerviosa y funcionamiento muscular. El magnesio, en particular, conocido como el mineral relajante, ayuda a disminuir calambres, reducir la rigidez y mantener un mejor equilibrio a lo largo del día. La combinación de pescado graso con batata no solo ofrece proteína y energía, sino que crea un entorno ideal para que los músculos se mantengan flexibles, resistentes y preparados para su recuperación. Incluso incorporarlos una vez por semana puede marcar una diferencia real en la fuerza, la estabilidad y la calidad de vida. Número 6. Sal marina celta. La sal marina celta es diferente de la sal normal. Esta sal sin procesar contiene más de 80 oligoelementos y ayuda a mantener la contracción suave de los músculos al mismo tiempo que repone los electrolitos. Pero hay algo que casi nadie te dice. Después de los 50 años, muchos adultos no pierden fuerza solo por falta de proteína, sino por un desequilibrio silencioso de electrolitos. El sodio, junto con el potasio y el magnesio, es esencial para que los músculos respondan correctamente. Cuando estos minerales están desbalanceados, los músculos empiezan a fallar poco a poco. Aparecen calambres, debilidad al levantarse, inestabilidad al caminar. Estudios en fisiología muscular han demostrado que el equilibrio adecuado de electrolitos es clave para la contracción muscular eficiente y la transmisión nerviosa, especialmente en adultos mayores. La forma sencilla de usarla es espolvorear una pequeña cantidad de sal marina o sal celta sobre la mitad de una batata cocida al vapor y caliente. Consume 10 minutos antes del desayuno principal junto con un vaso de agua tibia de aproximadamente 200 mililitros, al que puedes añadir alrededor de 0,5 gramos de sal, equivalente a una pizca pequeña o aproximadamente 1/8 de cucharadita.
Hacer esto de manera constante puede ayudar a mejorar la hidratación celular, favorecer la función muscular y reducir la sensación de debilidad o calambres en las piernas. Ahora hablemos de algo importante. No se trata de consumir más sal, sino de usarla con inteligencia, porque el exceso puede afectar la presión arterial, especialmente en personas sensibles, pero en cantidades pequeñas y dentro de una alimentación equilibrada puede convertirse en un apoyo silencioso para el equilibrio muscular. Bueno, es importante desayunar alimentos ricos en nutrientes, pero los pequeños hábitos diarios también juegan un papel clave en mantener la fuerza de las piernas y el equilibrio. La nutrición por sí sola no es suficiente. De hecho, además de este desayuno, puedes incorporar algunos hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia con el paso del tiempo. El primero es beber agua tibia con una pizca de sal natural. Inmediatamente después de despertarte, esto ayuda a rehidratar el cuerpo tras la noche, favorece el equilibrio de electrolitos y puede contribuir a una mejor función muscular y circulación. Muchas personas no lo notan, pero el cuerpo amanece ligeramente deshidratado y ahí comienza la debilidad silenciosa. La segunda cosa que debes hacer por la mañana es un breve ejercicio de 3 minutos para las piernas y el equilibrio. Levanta una pierna entre 5 y 10 centímetros del suelo, manténla durante 10 segundos y luego cambia de pierna. Este ejercicio activa los músculos de la pantorrilla, el muslo y la cadera, ayudando a mejorar la estabilidad y la coordinación desde los primeros minutos del día. La tercera es que te levantes de la cama despacio, respira profundamente 3 veces, te sientes con calma y gires las muñecas y los tobillos. Este pequeño ritual activa suavemente la circulación sanguínea y puede reducir la sensación de mareo o inestabilidad al comenzar el día. La cuarta es tomar unos minutos de sol por la mañana. La exposición moderada a la luz solar ayuda a la producción de vitamina D, esencial para la salud ósea y el buen funcionamiento muscular, especialmente con el paso de los años. La quinta recomendación es no retrasar el desayuno. Permanecer en ayunas durante demasiado tiempo puede favorecer procesos catabólicos en el cuerpo. Incluso una pequeña cantidad de alimentos como batata al vapor, un huevo cocido o avena puede ayudar a activar el metabolismo y apoyar la recuperación muscular tras la noche. Combinando estos hábitos diarios con los desayunos que mencioné antes, como avena con semillas de chía, plátano, yogur griego, pescados grasos como el salmón o fuentes de omega 3, junto con batata y una pequeña cantidad de sal mineral, es posible favorecer la fuerza muscular, la estabilidad y la energía diaria. Con el tiempo, estas pequeñas acciones pueden contribuir a mejorar la movilidad, el equilibrio y la confianza al caminar. Porque no se trata de cambios extremos, sino de lo que haces cada mañana de forma constante. Tus piernas no tienen por qué rendirse ante la edad. Con una nutrición adecuada y hábitos simples pero bien aplicados, puedes seguir moviéndote con seguridad y autonomía. Si este video te ha sido útil, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, una información sencilla puede marcar una gran diferencia en la vida de otra persona. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo contenido que puede ayudarte a cuidar tu salud día a día. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.